Vamos a iniciar esta videoconferencia denominada Metodologías para desarrollar competencias. Muy bien, colegas, vamos a iniciar. Esta es una de las temáticas muy interesantes porque tiene que ver mucho con nuestro Currículo Nacional 2016, con todo lo que se plasma en la ruta del aprendizaje y con todos los enfoques que se perfilan dentro del nuevo sistema curricular. Muy bien, una temática muy interesante porque sin duda algunos de estos aspectos muy bien renombrados no los aplicamos constantemente en nuestro quehacer pedagógico, y es así que esta metodología para desarrollar competencias nos va a llevar a una visión general de cómo trasciende ahora el quehacer pedagógico. Debemos tener en cuenta algunos aspectos sumamente importantes, como por ejemplo que si partimos del conductismo que daba una mirada cuyo enfoque prevalecía el modelamiento y prácticamente la consolidación de mejorar la conducta o el comportamiento del ser humano, ahora las perspectivas educativas son diferentes. Nos hablan desde un enfoque de competencia, donde el estudiante tiene que hacer uso de sus potencialidades y combinar los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes, y se visiona que el aprendizaje no es solo una transmisión de información o conocimientos estructurados, sino que el aprendizaje tiene su base en la interrelación, en la mediación, en el contexto sociocultural. Por lo tanto, hablar de un enfoque por competencias y hablar de una metodología para desarrollar competencias nos avisora de todos estos cambios, de los avances tecnológicos, de todas las perspectivas de globalización que se enmarca dentro del aspecto educativo. Muy bien, vamos a iniciar con esta videoconferencia sumamente interesante. Primero, para poder adentrarnos a lo que son las metodologías para desarrollar capacidades, se tiene que tener en cuenta consolidar aspectos muy importantes referente a las competencias. Las competencias son un tipo de aprendizaje que integran y combinan aprendizajes de diversas naturalezas. Hablamos de aprendizajes de diversas naturalezas, ¿por qué? Porque se van a combinar aquí conocimientos, se van a combinar habilidades, potencialidades, destrezas, actitudes emocionales del ser humano que le va a permitir actuar sobre una realidad y modificarla, sea para resolver un problema desde la perspectiva que ahora se plantea a través de una unidad de aprendizaje, de una programación anual, y también desde las sesiones de aprendizaje a través de desarrollo de capacidades. En este aspecto nos permite vislumbrar que poner en juego las potencialidades del ser humano, en este caso el estudiante, va a permitir resolver un problema que se plantea a través de una determinada situación significativa, donde el estudiante tiene que desarrollar sus competencias y sus capacidades, y además de ello que puede modificar su contexto. O sea, también para lograr un propósito determinado, teniendo en cuenta la dimensión que cuando se plantea esta situación significativa también se tiene en cuenta las expectativas, se tiene en cuenta también las características socioculturales, las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien, haciendo uso de sus saberes diversos, es decir, de sus aprendizajes previos que posee el estudiante con pertinencia a contextos específicos. Cuando hablamos que un estudiante es competente, no solamente cuando posee los conocimientos, sino que el estudiante es competente cuando combina los conocimientos, las destrezas, las habilidades y los pone de manifiesto en un contexto determinado para resolver un problema, para poder actuar, para poder modificar su realidad y también para lograr los propósitos que él quiere lograr como parte de su realidad sociocultural y personal. Muy bien, entonces es un tema muy importante lo que estamos
viendo a continuación. Bien, ¿qué supone hablar de competencias teniendo en cuenta al estudiante? Muy bien, si nos enfocamos desde un enfoque por competencia, tenemos que tener en cuenta que el agente principal de la educación es el estudiante y por lo tanto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que se prioriza es el aprendizaje, de tal manera que el conjunto de procesos pedagógicos, de procesos didácticos que va a estructurarse como parte de una sesión de aprendizaje y va a plantearlas el docente, tiene que hacerlas mirando las competencias, las capacidades que va a desarrollar este estudiante. Debemos tener en cuenta que los conocimientos, la destreza, las habilidades las posee el estudiante. Lo que tiene que hacer el maestro es reactivarla, crear los espacios contextuales para que las situaciones significativas puedan de alguna u otra manera vislumbrarse con estas potencialidades y el desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes. Muy bien, podemos ver ahí en el siguiente esquema algunos aspectos muy bien renombrados que nos llevan a entender, ¿no?, cuando el alumno es competente. Muy bien. El primer aspecto que podemos vislumbrar ahí es actuar sobre la realidad y modificarla. Muy bien. Un alumno es competente cuando combina la teoría con la práctica y sobre todo cuando el conocimiento es práctico, es decir, cuando las categorías conceptuales, las representaciones sociales, las nociones, los conceptos, las proposiciones que posee el estudiante o que ha reestructurado en su parte cognitiva, la pone de manifiesto en su contexto para solucionar un problema o para lograr un propósito determinado. De tal manera que esa actuación, esa combinación de saberes que tiene el estudiante, los conocimientos, destrezas y habilidades de los diferentes conocimientos, de los diferentes elementos que integran una competencia, se van a poner de manifiesto cuando él intervenga una realidad. Otro aspecto sumamente importante es haciendo uso de saberes diversos. Esa mochila cargada que posee el estudiante no es más que un conjunto de saberes previos que él tiene, pero el docente tiene que mediar, tiene que activar esos aprendizajes previos para que se produzca el andamiaje, de tal manera que el aprendizaje que se logre en las instituciones educativas, en las escuelas, sea un aprendizaje funcional y significativo, que tenga razón de ser, que tenga utilidad, que tenga funcionalidad. Por eso es que es muy importante hacer uso o diagnosticar los saberes previos para desarrollar competencias. Otro aspecto sumamente importante es que la competencia le va a servir para resolver un problema. Si nosotros los docentes planteamos situaciones significativas contextuales, vamos a tener en cuenta las necesidades e intereses y las expectativas de aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a tener en cuenta la situación del contexto, vamos a tener en cuenta la problematización, las potencialidades que posee el estudiante. De tal manera que cuando combine los elementos de una determinada competencia, esto va a tener significatividad para poder desarrollar sus competencias. De repente el estudiante tiene un problema de contaminación ambiental, de repente hay un botadero de basura y necesita el estudiante intervenir esa realidad. Lo puede hacer de diferentes áreas curriculares, sí. Por ejemplo, en el área de comunicación puede elaborar afiches, puede elaborar artículos de opinión, puede utilizar espacios de la radio para establecer debates, paneles forum, a través de los medios de comunicación y crear la concientización a la comunidad, a los pobladores, para que de alguna u otra manera intervenir esa realidad. Muy bien. Y se pone de manifiesto aquí el conjunto de capacidades y competencias del área determinado, por ejemplo, en este caso del área de comunicación. ¿Por qué? Porque va a movilizar un conjunto de textos. Lo va a analizar, lo va a comprender, pero también al mismo tiempo va a estructurar. Puede crear textos argumentativos, textos informativos, afiches, que permiten la concientización de la población. Entonces, sumamente importante hablar desde un enfoque de competencia en las instituciones educativas. Otro aspecto
muy renombrado a tener en cuenta es que con pertinencia a contextos específicos. ¿Qué significa ello? Que el estudiante logra desarrollar una competencia a lo largo de su vida estudiantil, porque la competencia es algo muy complejo, no es algo que va a lograr de una clase o dos clases para adelante. Sin duda la competencia es un saber integral, donde el estudiante combina un sinnúmero de elementos, pero que lo va a lograr progresivamente a lo largo de su vida estudiantil. ¿Cuándo logra esto? Cuando esos saberes los logra volcar en las situaciones contextuales. A medida que el estudiante pueda aplicar sus conocimientos o construir sus conocimientos y lo puede aplicar a diversas situaciones o a diversos contextos específicos, entonces estamos hablando que el alumno es competente. Bien, en la siguiente diapositiva podemos ver la integración de esa competencia. Pues la competencia no solamente es un conocimiento, es un actuar, sino que combina un conjunto de elementos que nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Por eso que se conceptualiza que es un saber actuar complejo que moviliza y combina capacidades humanas de distinta naturaleza. Entonces, ¿cuándo el estudiante es competente? Cuando moviliza un conjunto de capacidades. Por ejemplo, el alumno logra la comprensión lectora, y si hablamos de la comprensión lectora, no es algo innato, no es algo espontáneo, no es algo que nace con el ser humano, sino que la comprensión lectora se aprende en la escuela. ¿Y cómo se aprende? Aplicando estrategias metodológicas adecuadas, de tal manera que el alumno va a movilizar las capacidades de recuperar información, las capacidades de infiere, la capacidad de reorganizar un texto y las capacidades de reflexión. Cuando el alumno moviliza y desarrolla estas capacidades y las integra, estas capacidades, y las pone de manifiesto en una situación de aprendizaje contextual y específica, entonces estamos hablando que el alumno está logrando la competencia. Por eso es sumamente importante que el alumno logre desarrollar las capacidades. Muy bien, podemos observar ahí acerca de una visión del aprendizaje netamente contextual y dentro de un enfoque por competencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, las habilidades cognitivas. Cuando hablamos de las habilidades cognitivas, estamos hablando de todos esos procesos cognitivos que tiene el ser humano para poder movilizarlos, como por ejemplo la atención. Tiene que tener una atención selectiva, como por ejemplo la percepción, la motivación, la metacognición como proceso de aprendizaje que le permita autorregularizar estos aprendizajes. Entonces es muy importante que comience a desarrollar todas estas habilidades cognitivas de tal manera que va a reestructurar su base cognitiva. Sumamente importante este aspecto. El otro aspecto son las disposiciones afectivas. Sin duda, un estudiante es competente en la medida que hay una predisposición, una motivación extrínseca, en la medida que le encuentre razón de lo que aprende en la escuela le puede servir para la vida o para intervenir un problema, datando de que ese aprendizaje es contextual o funcional. Los procedimientos, sumamente importante. Cuando hablamos dentro de los procedimientos, hablamos de un conjunto de pasos de intervención que el alumno va a tener en cuenta para poder intervenir esa realidad. Las respuestas pertinentes y efectivas hacia un desafío, porque pone de manifiesto sus potencialidades. Los conocimientos, esto es sumamente importante. En la medida que el alumno en su base cognitiva vaya reestructurando sus categorías conceptuales, sus representaciones y lo dé a conocer a través de sus repertorios, a través de su repertorio lingüístico, con una muy buena utilización de su discurso, está construyendo el aprendizaje. Por ejemplo, en el área de comunicación, data mucho que un alumno es competente, que está logrando la comprensión lectora cuando elabora argumentos pertinentes, cuando elabora comentarios pertinentes, cuando elabora contraargumentos, sumamente importante. Los principios éticos, los valores, las actitudes, las va a poner y las va a combinar aquí para que sea competente. Y sobre todo tener en cuenta
que el aprendizaje tiene una base de utilización de las habilidades socioemocionales. Es muy importante que un alumno sea disciplinado, que esté motivado, que logre un aprendizaje autónomo, que trabaje en equipo. Por eso que una de las metodologías de las cuales nosotros aquí vamos a enfocar es el trabajo cooperativo, que es sumamente importante. Muy bien, entonces podemos visualizar que hablar de competencia no es solamente la construcción del conocimiento, sino que la construcción del conocimiento es un elemento sumamente importante. Y fíjense cuántos elementos combinatorios se utilizan, se ponen de manifiesto en el desarrollo de competencias: las habilidades cognitivas, las disposiciones afectivas, los procedimientos, los conocimientos, los principios éticos y las habilidades emocionales. Ahora sí, dada una visión general de lo que es el enfoque por competencias, porque hablar de competencia es sumamente amplio, podemos hablar de clases de competencia, podemos hablar de los pasos para lograr las competencias, podemos hablar de las competencias, cómo se enfoca con los procesos pedagógicos, con los procesos didácticos, cómo es este enfoque de competencia dentro del currículo nacional 2016. Entonces es un tema sumamente amplio. Pero recordemos que la temática o la videoconferencia que vamos a tratar en estos momentos es denominada metodologías para desarrollar competencias. Y es así que vamos a adentrarnos a ver la primera metodología sumamente importante, denominada aprendizaje basado en la metodología de proyecto. Esto es un aspecto sumamente importante. Se ha vuelto una necesidad en la escuela, se ha vuelto una necesidad por el cambio de actitud, se ha vuelto una necesidad por la situación, cómo se presentan ahora todos los aspectos y los elementos que tiene que combinar el estudiante dentro del proceso educativo. Hablar de un aprendizaje basado en la metodología de proyectos, vamos a tener en cuenta un aspecto muy importante, que es la investigación. Entonces, si hablamos que el alumno innove, que el alumno investigue, que el alumno descubra, es sumamente importante. Bien, aprendizaje basado en la metodología de proyectos tiene que ver mucho con la sociocrítica, con el enfoque sociocrítico, donde se plantea que el estudiante tiene que analizar una determinada problemática, pero a la vez tiene que también intervenirla para poder dar solución a un aspecto sumamente importante. Esta metodología de proyectos deviene de una disciplina muy importante conocida como la investigación-acción. Y si hablamos de la investigación-acción, estamos hablando de instrumentos netamente como el cuaderno de campo, de instrumentos como registro de observación, de instrumentos como portafolios, de instrumentos en las que el estudiante va a recoger mucha información, pero que esa información va a ser contextual y que le va a permitir de alguna u otra manera movilizar las competencias y las capacidades. Bien, un aspecto muy importante que pueden ver ustedes ahí, que es importante porque cobra relevancia el proceso investigador en torno a un tópico propuesto por los estudiantes. Dos dimensiones sumamente importantes: el perfil investigador que tiene que tener el estudiante. ¿Qué significa ello? Que sin duda el estudiante va a dejar las aulas, que va a dar una mirada al contexto, va a intervenir el contexto, va a recoger información contextual, va a dar tratamiento a esa información para construir sus aprendizajes. Otro aspecto sumamente importante es que sin duda va a tener en cuenta muchos tópicos aquí. Si hablamos de tópicos, estamos hablando de la problematización, como contaminación ambiental, como discriminación, como la pobreza, que son aspectos donde el estudiante tiene que marcar desde un perfil investigatorio y sacar sus conclusiones, construir su conocimiento e intervenir esa realidad. Muy bien. Representa una forma de trabajo autónomo en la que el estudiante construye sus propios conocimientos o servicios reales.
Decimos que representa una forma de trabajo autónomo. ¿Por qué? Porque es el estudiante quien se va a perfilar como agente de investigación. Es el estudiante quien tiene que estructurar y poner de manifiesto un sinnúmero de recursos para poder captar la información, para poder construir sus categorías conceptuales y para poder dar solución a cierta problemática. Se caracteriza porque utiliza temas de descubrimiento. Los temas no son temas netamente descriptivos, sino que cuando el estudiante interviene en esa realidad sociocultural, es ahí donde va a construir sus conceptualizaciones, es ahí donde va a construir sus conocimientos, es ahí donde va a visualizar un sinnúmero de categorías conceptuales. Los proyectos son componentes centrales, se enfocan en producciones, es parte de la investigación, acción y abordan situaciones reales. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si hablamos de un aprendizaje basado en la metodología de proyecto, hay tres dimensiones que tenemos que distinguir. Uno, el perfil de investigación que tiene que tener el estudiante. Segundo, que va a intervenir un contexto. ¿Por qué? Porque se va a adentrarse a la realidad. Y tercero, porque sin duda va a tener que sistematizar y comunicar esta investigación, que es lo más importante, porque muchas de las personas podemos intervenir realidades, pero tenemos dificultad en sistematizar esas investigaciones, en dar a conocer esas investigaciones, en construir los conocimientos. Ahora, ¿cómo lo ponemos de manifiesto esto? Esto es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a darles un ejemplo en el área de comunicación. Yo conceptualizo y leo con mis estudiantes un conjunto de cuentos, un conjunto de relatos, de leyendas. Elabora la comprensión de textos. El alumno moviliza la capacidad de recuperar información, subraya las ideas principales, los hechos principales, secundarios, los personajes, el escenario, infiere la temática de discriminación que hay en los relatos, o de repente los tópicos de religiosidad, de aparecidos que hay en los relatos. Puede también reorganizar el texto porque puede elaborar mapas conceptuales, esquemas, pero también puede asumir una actitud crítica reflexiva, planteando el desarrollo de una capacidad denominada la reflexión del texto. Entonces, significa que voy a movilizar, y también puede producir un texto narrativo. Pero sin embargo, si yo aplico el aprendizaje basado en la metodología de proyectos, le doy un rumbo diferente al aprendizaje. ¿Por qué? Porque voy a intervenir el contexto. Bien, sumamente importante. Elaboramos un proyecto de aprendizaje para nuestros estudiantes. De repente puedo colocarle una denominación, ¿no? Recopilación, o analizamos y comentamos textos socioculturales de nuestro entorno, de nuestra comunidad. ¿Qué hacemos con los estudiantes? Preparamos nuestros documentos de investigación, ¿sí? Fichas de registros, entrevistas, y nos preparamos a qué, adentrar o intervenir en el contexto. Podemos ir, por ejemplo, a una playa y grabar a los pescadores y pedirles y establecerles algunas entrevistas, como por ejemplo su ocupación, su edad, ¿no? Algunos intereses, describimos el contexto, y también le pedimos que nos narren o que nos relaten algunas anécdotas, o podemos captar algunos relatos orales con algunas videocámaras, de repente con alguna tablet o con alguna multimedia. Sumamente importante. Entonces, los espacios socioculturales pueden ser el mercado, puede ser la playa, puede ser la plaza de armas, puede ser el núcleo familiar, en la familia. Entonces, fíjense, varios espacios, y captamos esos relatos orales. Esos relatos orales los constituimos, y luego podemos hacer la sistematización de esos relatos orales. Fíjense cómo yo intervengo el contexto. Y de tal manera, ¿qué me va a permitir eso?
tener o recopilar un conjunto de relatos orales. Y luego los voy a llevar al aula. ¿Para qué? Para poder ver y analizar cuál es la estructura narrativa que utiliza el narrador de esa comunidad. De repente en los textos hay una transversalidad, hay una repetición de alguna secuencia. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que cuando recogemos los relatos orales se repiten. Y de repente inician con una cláusula, hace mucho tiempo, me contaba mi abuelo, o decía la gente, ¿no? Y de repente encontramos una secuencia narrativa donde el poblador de la comunidad, ¿no? Aplica una secuencia de descripción de repente del aparecido. Esta descripción del aparecido, ¿no? Y describe de repente a la Antigua, a la Llorona, y describe a los duendes, ¿no? Describe el aspecto religioso, ¿no? Entonces fíjense, cuando describe de repente, era una mujer muy bella, con ojos bellos, con vestido blanco, pelo largo. Entonces esa cláusula se repite en los demás textos. Pero ¿por qué utiliza eso el narrador? Para hacer creíble su relato, para que le crean. Y vamos a ver la transversalidad. Y podemos constituir con el estudiante y hacer el análisis. Y que también ahí hay una representación social. Que por ejemplo cuando aparece un aparecido, como estos tópicos que se manejan, siempre hay una representación social de la comunidad. Que la solución debe ser el curandero, o pasar el cuyo, o una limpia, y se repite. Podemos manejar la comprensión lectora, pero sobre todo vamos a ver el tipo de lenguaje que utiliza, la secuencia narrativa, la estructura, las representaciones que se manejan, las identidades en esos relatos orales. Y lo más importante, que el alumno comienza a constituir. ¿Qué comienza a conceptualizar? Comienza a conceptualizar, colegas, que el relato oral, o que los cuentos, o que las leyendas, no solamente están en los libros del ministerio, sino están en la comunidad, en los pobladores, que forman parte de su vida diaria, ¿no? Que lo utilizan esas narraciones con un propósito definido. Entonces fíjense cuánto podemos ahí conceptualizar el alumno. Entonces va a ampliar su aspecto de investigación, ¿sí? Y podemos pedirle también que ellos construyan. Entonces fíjense, hablar de esta metodología de proyecto, entonces me permite a mí, el alumno va a conceptualizar, ahora sí puede conceptualizar que es un relato oral, ¿no? Que aparece en la comunidad, que se utiliza que tiene una secuencia, inicio, nudo, desenlace, ¿no? con ciertos propósitos, qué secuencia narrativa aparece, muy bien, que el aspecto sociocultural, cómo se utiliza el lenguaje, cómo es el narrador, qué tipo de narrador, ¿no? está presente, un narrador omnisciente, testigo, ¿no? cómo utiliza los conectores. Entonces fíjense, esto me permite a mí visualizar un aspecto sumamente importante. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un aprendizaje basado en la metodología de proyecto, ¿no? Abandonar un poco las aulas y adentrarnos a intervenir el contexto sociocultural. Entonces, ahí podemos hablar que un alumno es competente. ¿Por qué? Porque el alumno está movilizando un conjunto de experiencias, sus saberes previos, está utilizando la expresión oral para hacer entrevista, está sistematizando su información, la está analizando, la está estructurando. Entonces, fíjense cuántas capacidades moviliza en este sentido el estudiante. Muy bien, pero vamos a adentrarnos rápidamente a algunos aspectos que nos perfilan los pedagogos de cómo se dimensiona esta metodología basada en proyectos. Muy bien. Podemos observar ahí una siguiente diapositiva. Con el método de proyecto, los estudiantes tienen la oportunidad de asumir el protagonismo de su propio aprendizaje, en la medida que tienen la oportunidad de solucionar problemas o lograr propósitos determinados. Entonces, fíjense, esto está acorde ¿con qué? Con el enfoque por competencia. Si yo aplico la metodología de proyectos, entonces el estudiante tiene protagonismo porque él va a construir su propio aprendizaje, que puede intervenir en una realidad, solucionar un problema o lograr sus propósitos determinados de su área curricular, movilizando las capacidades.
El método de proyecto busca enfrentar a los alumnos a situaciones que lo lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas y proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la construcción del conocimiento que se va a dar aquí le va a permitir al alumno que intervenir una realidad, le va a permitir al alumno que comprender, le va a permitir al alumno también movilizar ciertas habilidades. ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera las competencias que logren su área tengan funcionalidad y le encuentren un sentido. Cuando un alumno es competente, utilizando esta metodología es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el alumno ha intervenido el contexto. Ya la educación no es subjetiva, sino es objetiva, es significativa. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para poder adentrarnos y perfilar una metodología basada en proyectos es la concepción del proyecto, que es la etapa que se genera del proyecto. Para ello se identifica la situación significativa que puede surgir del contexto sociocultural, económico, productivo, ecológico. Ya vemos que esto es la situación del contexto, o de alguna situación vinculada con el ámbito científico y tecnológico. Entonces, fíjense, en la situación contextual del estudiante hay un sinnúmero de problemas. En la situación contextual del estudiante hay un sinnúmero de dificultades, pero también hay las necesidades de aprendizaje y expectativas del estudiante. De tal manera que nosotros tenemos que primero concepcionar la intencionalidad del proyecto. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es elaborar o identificar nuestra situación significativa. ¿Por qué? Porque ahí va a estar expreso cuáles son los productos que va a lograr el estudiante, cómo va a intervenir, qué problemática va a intervenir. Y entonces, cuán importante es la situación significativa dentro de esta metodología de proyecto y dentro de esta dimensión de la metodología de proyectos está dentro del enfoque por competencia. Entonces, fíjense, varios aspectos sumamente importantes: la situación significativa, el contexto sociocultural y la manera como interviene ese contexto sociocultural el estudiante. Entonces, muy bien, nos plasman aquí, cuando hablamos de la concepción del proyecto, estamos hablando del aspecto de la planificación, ¿no? Teniendo en cuenta una situación significativa. La observación sistemática, fíjense lo que se plantea ahí. La entrevista, la revisión bibliográfica, entre otras, son técnicas que permiten identificar problemas, oportunidades, acontecimientos, expectativas que pueden ser abordados por un proyecto. Entonces, un proyecto basado en la metodología actual del desarrollo de competencias, o hablando de la metodología basada en proyectos, sin duda tiene que tener en cuenta la observación sistemática, es decir, la observación social, la observación del participante. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando intervenga el contexto, cuando el estudiante dé una mirada a lo que está sucediendo en el contexto y cómo puede intervenir y qué situación se da ahí y qué instrumentos aplica para recoger información sobre esa problemática. Bien. Cuando hace una entrevista de repente a los pobladores, a los niños, a las madres de familia, pero no hace entrevistas semi-estructuradas, sino que aquí data mucho la planificación en este estudio basado en proyectos. ¿Por qué? Porque si va a realizar una entrevista o si de repente quiere hacer una observación sistemática, el alumno no solamente va a observar, sino tiene que tener los instrumentos pertinentes. De repente una ficha de registro muy bien estructurada, donde aparecen los datos informativos, donde aparece la descripción del contexto, donde aparece la narración de la situación que está observando, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante estos instrumentos didácticos que tienen que perfilarse. La entrevista también, sin duda. Las preguntas cerradas o abiertas que se van a plantear dentro de este aspecto de investigación a través de esta técnica de entrevista tiene que estar perfilado en una guía de entrevista, tiene que ir muy bien estructurado.
Estas guías tienen que estar muy bien estructuradas. ¿Por qué? De acuerdo con el objetivo y lo que se quiere lograr y qué información se quiere captar del narrador, de la persona a quien se va a entrevistar. La revisión bibliográfica, ¿por qué? Porque sin duda esta revisión bibliográfica nos va a marcar la intertextualidad, nos va a marcar las concepciones para poder hacer las comparaciones y poder ir construyendo nosotros nuestros propios aprendizajes con nuestros estudiantes. Esta tarea debe ser participativa, de tal modo que se involucren los distintos sujetos de la comunidad educativa. Muy bien, ¿por qué se dice esto, colegas? Esta tarea debe ser participativa de tal modo que se involucren los distintos sujetos de la comunidad educativa. Claro, esa es la intencionalidad. La metodología basada en proyectos, ¿a quién tiene que convocar? ¿A quién tiene que comprometer? A los padres de familia, a los propios estudiantes, a los directivos, a los docentes, y si se puede a otros agentes de la comunidad sumamente importante también tienen que involucrarlos. Por eso que es muy importante la fase de planificación, pero también es muy importante movilizando el propósito pedagógico denominado propósito y organización, dar a conocer en una reunión, citar a los padres de familia. ¿Para qué? Para poder con ellos consolidar algunos compromisos de la intención que tiene este proyecto. ¿Qué es lo que van a realizar sus hijos, los estudiantes? ¿No? ¿Qué es lo que pretende este proyecto? ¿Qué contexto de la comunidad van a visitar? ¿Cómo van a realizar esta investigación? ¿Cómo los padres de familia pueden apoyar significativamente a sus hijos para lograr estos aprendizajes? Entonces, fíjense, ¿qué estamos observando? Que los padres de familia son una fortaleza en la institución educativa, que el maestro se interrelaciona con los estudiantes, pero también con los padres de familia, y nacen brillantes ideas, hay compromiso de los padres de familia, hay mejores ideas. Entonces, fíjense, todos estamos comprometidos con mejorar la calidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero para ello el docente tiene que explicar, los estudiantes tienen que explicar cuál es el propósito del proyecto, qué tiempo va a durar, cuál es el cronograma de actividades, qué es lo que se tiene que lograr, qué competencias, qué aprendizajes esperados. Entonces es sumamente importante el proceso de planificación y el compromiso que se puede generar aquí dentro de los actores de la comunidad educativa. Muy bien. Dentro de la planificación del proyecto, en esta etapa se identifica el propósito que se espera lograr, tanto los resultados del proyecto como los aprendizajes esperados. Aquí, los aprendizajes esperados, estamos hablando aquí de las competencias y capacidades que vamos a movilizar en este proyecto. A partir de los propósitos se deciden las estrategias, los materiales, el tiempo se necesitará para alcanzar los resultados del proyecto. Muy bien, entonces la fase de planificación tiene que ver con el propósito y organización, tiene que ver con los aprendizajes esperados, es decir, qué competencias y capacidades voy a desarrollar, voy a intervenir el contexto, pero qué capacidades y competencias va a desarrollar el estudiante. Muy bien, aspectos muy bien renombrados. Fíjese, estamos hablando de la concepción del proyecto, hemos pasado por un proceso de planificación del proyecto, ¿no? Y estamos involucrando ahí a los padres de familia, pero lo más importante es la ejecución del proyecto. Muy bien. Momento en que se pone en práctica lo planificado, teniendo en cuenta el cronograma y las responsabilidades asignadas a cada equipo o participante del proyecto. Fíjense. Entonces, ¿qué tiene que concepcionar el estudiante? Que el estudiante va a intervenir en una realidad, que su perfil es de ser un investigador, y por lo tanto, si es un investigador, como parte de ello tiene que aplicar los instrumentos adecuados para poder intervenir esta realidad. El estudiante tiene que estar preparado, tiene que concepcionar su perfil y tiene que poner de manifiesto todo este conjunto de habilidades, de conocimientos, de la expresión oral para poder tener éxito en la ejecución del proyecto. Muy bien. Se habla también de tener en cuenta el cronograma. Esto es sumamente importante porque si hablamos de una metodología basada en proyecto, hay una planificación y la ejecución depende de lo que hemos planificado, en cuántas semanas se va a intervenir el contexto. Luego de repente, una vez que se interviene el contexto, de cómo se construye esta información, qué categorías se movilizan, qué instrumentos voy a utilizar para poder sistematizar esta información.
Entonces, hasta llegar a la comunicación de los resultados. Es importante tener en cuenta que los estudiantes asumen el protagonismo en la ejecución de las actividades y el maestro es quien orienta y retroalimenta el proceso. Fíjense, los estudiantes son los gestores, los estudiantes son quienes construyen sus propios aprendizajes. ¿Por qué? Porque ellos van a movilizar estas herramientas pedagógicas, porque ellos son los que van a vivenciar estos aspectos sumamente importantes para construir su aprendizaje. Y de tal manera que el maestro va a ser guía, va a ser orientación para poder retroalimentar el proceso. Fíjense el cambio que podemos darle a la educación, partiendo desde este enfoque por competencias. Entonces, no es difícil, sino que data mucho la planificación. De repente podemos hacer un análisis nosotros y seguimos dando clases tradicionales, pero ¿cuántos de nosotros aplicamos la metodología basada en proyectos para desarrollar competencias? ¿Cuándo nosotros hacemos una planificación o hemos desarrollado un proyecto de aprendizaje? Por eso es que las buenas prácticas pedagógicas que se premian ahora por el Ministerio de Educación data mucho y rescata mucho la intervención del contexto, la situación significativa expresada en la que el alumno de alguna u otra manera concepciona a través de su vivencia un aspecto netamente contextual. Muy bien. Y esta metodología basada en proyectos también nos conlleva a hacer una evaluación de la misma, que consiste en verificar si se han logrado los resultados previstos, tanto los productos del proyecto como los aprendizajes esperados. Recordemos nosotros que cuando nosotros planificamos o ejecutamos un proyecto basado en esta metodología, o cuando perfilamos un proyecto de aprendizaje, siempre tenemos que tener productos. Por ejemplo, cuando yo les hablaba de intervenir el contexto y recoger estos relatos orales, yo tengo un producto. ¿Cuál es ese producto? El corpus de relatos orales de la comunidad a manera de recopilación. Ese es mi producto. Y eso me va a servir ¿para qué? Para poder realizar la comprensión de textos, fíjense. Y también para producir los textos. Entonces, hay productos que se tienen que movilizar aquí, que va a marcar el desempeño del estudiante y también los aprendizajes esperados. Recordemos que intervenir un contexto significa que el alumno va a desarrollar ciertas capacidades. La evaluación se realiza en todo momento con la finalidad de tomar decisiones oportunas para superar las dificultades que se presentan. Entonces, la evaluación acá estamos dentro de una evaluación, dentro de un enfoque formativo, donde la evaluación no solamente va a ser el resultado, sino que va a ponerse de manifiesto. ¿Para qué? Para tomar decisiones oportunas, pertinentes y poder superar algunas dificultades que se presentan en la ejecución, ¿no? Y esta evaluación nos va a permitir que mejorar. ¿Y qué podemos mejorar? Nuestros aprendizajes, nuestro actuar, ¿no? Para lograr estas competencias y capacidades. Fíjense cómo, colegas, todos estos aspectos que estamos renombrando en esta metodología basada en proyectos tienen muchas categorías, como por ejemplo enfoque por competencia, como por ejemplo situación significativa, aprendizajes esperados, ¿sí? Una evaluación con enfoque formativo. Entonces fíjense cómo estas nuevas metodologías, que no son novedosas por cierto dentro de la conceptualización, pero que ahora se han retomado. ¿Por qué? Porque se necesita que el alumno movilice todos estos elementos, las capacidades, los conocimientos, las habilidades, ¿no? Y que están inherentes en el ser humano, y que el docente, ¿no? Tiene la obligación de guiar, de mediar, de planificar para que el estudiante de alguna u otra manera comience a potencializar todo este desarrollo de competencia.
Muy bien. Se puede utilizar esta metodología basada en proyectos, ¿no?, en varios aspectos. Por ejemplo, el método de proyecto es una metodología que se puede desarrollar en forma articulada con otras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el proyecto puede incluir debates, puede incluir entrevistas, trabajo en equipo, simulaciones. Y si vemos ahí, si hablamos de debate, entrevistas, ¿qué está perfilando esta metodología de proyectos? ¿O qué está articulando? Otras técnicas de aprendizaje. ¿Qué está articulando también? Está articulando otras metodologías, como por ejemplo las simulaciones, es otra metodología para desarrollar competencias. El trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, es otra metodología para desarrollar competencias, pero también algunas técnicas. Entonces fíjense cómo conflictúan todos estos aspectos dentro de la metodología basada en proyectos. ¿Por qué? Porque se plantea la investigación, la entrevista, los debates para poder conceptualizar, definir ciertas categorías, las investigaciones que se realizan en las diferentes bibliografías, y esas tenemos que contrastarlas con lo que se plantea en el aspecto de investigación. Muy bien. Entonces, colegas, hemos visto una de las metodologías sumamente importantes, la metodología basada en proyectos. Sin duda, un tema muy amplio, un tema sumamente importante para poder intervenir en el contexto, para el desarrollo de competencias. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro aspecto sumamente importante denominado aprendizaje basado en problemas, que es otra de las metodologías para desarrollar competencias. Muy bien. Bien, como pueden observar ustedes ahí, en esta estrategia denominada aprendizaje basado en problemas, ¿sí?, en esta estrategia sumamente importante, va a tener mucha relación. ¿Por qué? Porque estas metodologías que estamos viendo tienen un eje transversal. ¿Y cuál es ese eje transversal? El aspecto del perfil de investigación y de intervención del contexto que tiene o demanda el perfil del estudiante. Muy bien, en esta estrategia se plantea un problema o escenario que requerirá alternativas de solución, por lo que el equipo buscará la información que sea necesaria. Lo más importante es que sean los estudiantes los que tomen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Aquí hay algo muy importante en este aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque sin duda se va a plantear una problemática respectiva, se va a plantear el escenario respectivo, pero a la vez también se va a intervenir, se va a dar solución, y aquí va a ponerse de manifiesto un sinnúmero de capacidades en el estudiante, como el debate, como la intertextualidad, como la investigación, como la indagación, ¿no?, para poder de alguna u otra manera intervenir esta problemática que se ha planteado. Por eso es que aquí se perfila, sin duda, se perfila una responsabilidad, ¿no?, en la gestión de los aprendizajes de los estudiantes. Como primer paso, ¿qué tenemos dentro de esta metodología? Identificación y análisis del problema. Fíjense, permite comprender en qué consiste el problema, el escenario en que se presenta y las variables con las que se puede relacionar. Entonces, fíjense, el estudiante identifica una problemática. Esta problemática tiene que conceptualizarla, tiene que definirla, tiene que categorizarla, ¿no? Tiene que ubicarla en el contexto, tiene que plantear ¿qué tiene que plantear? Las causas, ¿qué tiene que plantear? Las posibles consecuencias, ¿qué tiene que plantear? Las alternativas de solución, ¿qué tiene que identificar? Las variables de ese problema. Entonces, fíjense cuántos aspectos aquí sumamente importantes. Esto le va a permitir el desarrollo de capacidades al estudiante. ¿Por qué? Porque sin duda aquí es donde se va a construir el aprendizaje, de tal manera que el estudiante tiene saberes previos,
de tal manera que el estudiante tiene mucha información, pero que va a poner de manifiesto su capacidad de análisis, su capacidad de interpretación para poder comprender dicha problemática y para poder relacionar las variables que existen en ese problema. Bien, el otro paso es identificación de lo que se necesita saber para solucionar el problema. Los estudiantes seleccionan las competencias, las capacidades y conocimientos que se requiere desarrollar en relación con el problema planteado. ¿Cuál es la finalidad de nuestras áreas curriculares? El desarrollo de competencias y capacidades del área curricular. Pero ¿cómo va a desarrollar esas competencias y esas capacidades? Mirando el contexto, ¿sí? Interviniendo, sistematizando una situación significativa, ¿no? Interviniendo una problemática. Pero para intervenir esa problemática, el estudiante tiene que desarrollar sus capacidades y el desarrollo de las competencias del área curricular. Esto es sumamente importante. Y esto se plantea en todas las áreas curriculares, CTA, comunicación, matemática. En la manera que el alumno plantea, ¿no?, una situación problemática, entonces el alumno tiene que visualizar qué competencias y qué capacidades le van a servir para qué, para poder solucionar esta problemática. Bien, el otro paso es la selección de actividades, que es sumamente importante. Seleccionar las actividades que se realizarán para solucionar el problema y los equipos y materiales que utilizarán como parte de esa planificación. Fíjense, estamos tratando casi con el primer aspecto que hemos visto, la metodología basada en proyectos, tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque se parte de una planificación de las competencias, de las capacidades para poder intervenir en esa situación problemática. Y algo muy similar, hablábamos también del conjunto de actividades como parte de esa ejecución para desarrollar el proyecto de aprendizaje. Y lo mismo aquí, fíjense, seleccionar las actividades que se realizarán para solucionar el problema, los equipos, los materiales que se utilizarán. Entonces, fíjense, ¿cómo interviene el estudiante una situación del contexto? ¿Cómo elabora una situación sistemática? ¿Cómo plantea sus entrevistas? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué instrumentos didácticos le va a servir para recoger esa información? ¿Qué instrumento didáctico le va a servir para poder analizar, para poder comprender esa situación del contexto, esa problemática, ¿no? Y se elabora un cronograma, elaboración de un cronograma en el que se realiza temporalmente las actividades seleccionadas. Si es necesario, también se indica los responsables de cada actividad. Muy bien, fíjense, tenemos un equipo de trabajo. Todos somos un equipo de trabajo, pero de tal manera que todos vamos a tener funciones distintas, pero que esas partes conforman un todo, y el éxito de intervenir esa problemática es que cada uno cumpla una función respectiva. Entonces tiene que conocer de alguna u otra manera con mucha responsabilidad el papel que le toca desempeñar dentro de ese equipo responsable de trabajo al estudiante y ceñirse sin duda al cronograma de actividad. Este cronograma es sumamente importante. Es por eso que ahora en las sesiones de aprendizaje es sumamente importante, o en los proyectos de aprendizaje, ¿no?, sumamente importante este cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque esto se elabora en base a ¿qué? A un plan de actividades. Este proyecto tiene un plan de actividades, y este plan de actividades tiene su actividad, pero tiene sus procesos, sus procedimientos, sus tareas específicas para poder lograr esa actividad planteada en el cronograma y en el espacio correspondiente, y que una actividad le va a llevar a la secuencialidad o la continuidad de la otra, y depende de la otra para que tenga el éxito. Entonces hablamos aquí de esta secuencialidad de actividades
como una secuencia didáctica que permite tener el éxito en el desarrollo de competencias. Muy bien. La ejecución de las actividades según el cronograma. Es importante realizar un monitoreo permanente para garantizar el cumplimiento de las acciones. Esto es sumamente importante, no solamente por parte del docente, sino también que el alumno reflexione, y constantemente hay que monitorear si estas actividades se están cumpliendo. Si constantemente estas actividades, ¿no?, me va a permitir el desarrollo de competencias y capacidades con los estudiantes. Y la sistematización de la información, fíjense. Le decía yo que yo puedo intervenir una situación problemática en el contexto, pero ¿qué es lo que adolece en nuestros estudiantes, especialmente peruanos? Intervienen en el contexto, lo dicen, pero hay una debilidad en la sistematización. ¿Por qué hay una debilidad en la sistematización? Porque el estudiante no está acostumbrado a sistematizar esa información, porque le falta el perfil, ¿no?, correspondiente para poder de alguna u otra manera plantear sus conclusiones, ¿sí?, o plantear sus criterios, ¿no? Le es a veces muy difícil sistematizar, ¿no?, o plantear un argumento de investigación que ha intervenido en el contexto. Entonces la construcción de ese conocimiento amerita que ponga de manifiesto sus aprendizajes previos. Se registran resultados obtenidos, incluyendo las conclusiones, se presenta el informe en caso de ser solicitado. Entonces fíjense, podemos tener muchas ideas. En el contexto de repente podemos tener mucha información. Hemos intervenido varios espacios, pero ¿cómo sistematizamos? Eso depende de una muy buena planificación. Eso depende que utilice un conjunto de instrumentos didácticos válidos, pertinentes. Y también que, sin duda, el estudiante tiene que utilizar diferentes registros de investigación para que pueda plasmar. De tal manera que el estudiante puede manejar también la estructura de un informe, ¿no? Puede manejar, ¿no?, los registros, las fichas de registro, pero cómo concluye su información, ¿no? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este campo de la investigación el estudiante va a permitir de alguna u otra manera movilizar ciertas categorías y ciertos procesos competentes que le permita resumir la información, que le permita sintetizar la información, ¿no?, que le permita constatar la información, ¿sí?, que le permita editar la información, ¿no? Entonces, aspectos muy importantes. Muy bien. Y, sin duda, al igual que la metodología de proyectos, una evaluación final. Se verifica si se llegó a solucionar el problema o si se desarrollaron los aprendizajes previstos. Es decir, dos aspectos sumamente importantes. Se desarrollaron las competencias y capacidades correspondientes para intervenir ese problema, se logró solucionar la problemática respectiva con el perfil indicado, con la problemática que se ha planteado. Eso, ¿qué amerita? Estar dentro de un enfoque ¿sí?, de entrar dentro de un enfoque netamente formativo, auténtico de la evaluación. ¿Por qué? Porque vamos a constatar aquí los aprendizajes esperados con la solución del problema. Muy bien. Otra de las metodologías activas para desarrollar competencia, y creo que esto ya lo utilizamos mucho los maestros, es el aprendizaje colaborativo. Pero ¿qué hay aspectos que tenemos que perfilar en este aprendizaje colaborativo? Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para lograr metas comunes y procurar así un beneficio tanto para sí mismo como para los demás. El grupo, el aprendizaje colaborativo data que el grupo debe tomar conciencia de cuáles son sus metas comunes y que sus potencialidades individuales van a sumar ¿para qué? Para el logro de esas metas y objetivos comunes que tiene el grupo como parte de ese aprendizaje colaborativo.
de tal manera que uno se ayuda a otro, que las potencialidades, que se identifican ¿qué? Las potencialidades y también las debilidades de los estudiantes, ¿no? En ese trabajo netamente colaborativo. Se brinda ayuda y apoyo mutuo en el cumplimiento de tareas y el trabajo hacia la obtención de metas. Sin duda, la interrelación aquí entre los estudiantes, entre los pares, se va a dimensionar y hay una concepción aquí sumamente importante del aprendizaje, que el aprendizaje se construye en comunidad, que el aprendizaje tiene su base en el contexto sociocultural, ¿no? Que el aprendizaje data mucho de la mediación, de la guía, de la orientación también del docente. Entonces, fíjense, el cumplimiento de tareas, el apoyo mutuo, se van a movilizar ¿qué? Aquí, un aspecto que veíamos en las competencias, las habilidades socioemocionales, las habilidades interpersonales, para tener esa predisposición de trabajar en equipo, como parte de este aprendizaje colaborativo. La formación de grupos es intencional y basada en la heterogeneidad de acuerdo a sus habilidades. Entonces, esto es sumamente importante, este aprendizaje colaborativo. De tal manera que cuando nosotros formemos los grupos de trabajo, ¿no? Que son pequeños en esto, vamos a tener identificados aquí cuáles son sus estilos, su ritmo de aprendizaje de los estudiantes, cuáles son sus potencialidades para poder ubicarlos en un grupo determinado. Es por eso que muchos docentes logran un muy buen éxito, porque a veces cuando vamos otros al aula y de repente decimos que se formen grupos de 4 de 5 estudiantes porque vamos a hacer un trabajo netamente colaborativo. Entonces los estudiantes, ¿qué pasa? Se reúnen bajo sus intereses de amistad, ¿sí? Pero no se ven las potencialidades, las debilidades que tienen nuestros estudiantes para elaborar los mejores grupos de trabajo y para que haya la colaboración mutua de aprendizaje. De tal manera, fíjense, es sumamente importante. Si yo tengo muchas fortalezas en mis estudiantes, 4 o 5 estudiantes, muy bien, que tienen un aspecto muy sobresaliente, entonces puedo ubicarlos como coordinadores respectivos en los grupos y darles a conocer cuál es la función de ayuda, de cooperación, de que transmita, ¿sí? De que transmite esa motivación, esas fortalezas, porque el estudiante también puede activar esas potencialidades. Eso es sumamente importante. Muy bien, entonces, si hablamos de una diversidad, de una heterogeneidad, de un enfoque de inclusión, estamos poniendo de manifiesto este aprendizaje netamente colaborativo. Muy bien. Este aprendizaje colaborativo se basa en 5 componentes sumamente importantes para poder lograrlo. Tenemos que tener primero una interdependencia positiva, una interacción promocional cara a cara por interrelación que se da grupal, la responsabilidad y valoración personal que va a permitir el logro de metas comunes, las habilidades interpersonales, socioemocionales que se van a poner de manifiesto por la ayuda mutua, por la solidaridad, por la naturaleza de este trabajo colaborativo que se plantea, el procesamiento netamente de grupo que amerita su consolidación. Muy bien. Muy bien, para que la cooperación funcione bien son necesarios 5 componentes esenciales que ya lo hemos renombrado. Primero, la interdependencia positiva, fíjense. Los integrantes del grupo sienten que están vinculados con los demás, de tal manera que uno solo no podrá alcanzar el éxito si todos los demás no lo alcanzan. Es el apoyo mutuo, que los alumnos se ayuden entre sí para aprender. La interdependencia positiva es el corazón del aprendizaje cooperativo. Entonces, ¿qué? Aquí hay una fase de sensibilización, aquí hay una fase de concientización que nosotros los docentes dejamos escapar cuando elaboramos los trabajos grupales dentro de este aprendizaje colaborativo. Debemos transmitirle a los estudiantes una toma de conciencia, una sensibilización, que las metas comunes y el éxito consiste en la interrelación, en la responsabilidad de cada uno, pero que conforman un todo, ¿no? Que la interdependencia positiva es el corazón del aprendizaje cooperativo por el apoyo mutuo que se va a dar en el trabajo grupal, y que tienen que entender que vamos a tener ciertas dificultades,
pero que sin dudas, dentro de las potencialidades que se van a unir en forma grupal, pueden salir adelante y lograr sus competencias y el desarrollo de capacidades. El segundo aspecto dentro de este aprendizaje colaborativo, interacción promotora. Una vez que se establece la interdependencia positiva, los alumnos tienen que aumentar las oportunidades para poder favorecer el éxito de los demás, ayudándolos, apoyándolos, alentándolos y elogiándolos en sus esfuerzos de aprendizaje. Esta interacción promotora es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el estudiante va a observar, va a ver las dificultades, va a aplaudir la potencialidad de su compañero y va a crear conciencia de que esa interacción grupal me va a conllevar a mí a lograr la meta de aprendizaje y que me va a aumentar a mí esas oportunidades que me va a permitir brindar frases aseverativas, motivacionales, y sin duda va el alumno a concepcionar que el éxito depende de la responsabilidad de cada uno de ellos y que se convierte en una meta netamente común. 3. La responsabilidad individual. El objetivo de los grupos de aprendizaje cooperativo es lograr que cada integrante sea un individuo más fuerte. Esta responsabilidad individual asegura que los integrantes del grupo sepan quién necesita más ayuda, apoyo mutuo y estímulo para completar la tarea. Sin duda, si nosotros tenemos un buen grupo, los mismos estudiantes tienen que identificar sus potencialidades, sus debilidades, para de alguna u otra manera tomar decisiones pertinentes, aplicar la estrategia metodológica adecuada y tomar conciencia que el apoyo y el estímulo y el aliento a los demás es sumamente importante. Pero sobre todo, tener en cuenta que cada uno de los estudiantes tiene que tener una responsabilidad individual y que tiene que cumplirla y que tiene que compartirlo. Y eso es lo que descuidamos muchas veces en el trabajo colaborativo, colegas. Cuando nosotros asignamos un trabajo, de repente hay 5, 4 estudiantes o 6 estudiantes, pero sin embargo solamente son 2 los que comparten esa responsabilidad y los otros integrantes no. Y descuidamos esta responsabilidad individual. Y las metas de aprendizaje no se están logrando. ¿Por qué? Porque sin duda, si yo tengo una visión de un aprendizaje compartido, significa que todos los estudiantes nos juntamos con una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? De que se interrelacionen, de que esa interrelación sirva de base ¿para qué? Para que desarrollen todos las competencias y las capacidades, que es sumamente importante, que muchas veces nosotros lo descuidamos. Y el cuarto componente, denominado a las habilidades interpersonales, es transversal también esto en todo lo referente a las metodologías para desarrollar competencias. En los grupos de aprendizaje cooperativo se exige a los alumnos que aprendan temas académicos, así como habilidades interpersonales necesarias para funcionar como parte del grupo, tomar conciencia que forma parte del grupo, cumplir su función, su responsabilidad, tener un espíritu de cooperación para hacer las cosas, relacionarnos socialmente, ¿sí? Entonces se van a combinar un sinnúmero de habilidades, como la toma de decisiones pertinentes, como la construcción de confianza partiendo de una automotivación, como la comunicación que hay en base al diálogo, como el manejo de los conflictos, porque siempre van a existir diferencias, pero tenemos que manejar esos conflictos de la mejor manera, de la manera más positiva, ¿no? Y sin duda poner de manifiesto nuestras habilidades académicas. Entonces fíjense cuántas habilidades interpersonales van a ser el corazón de este trabajo colaborativo. Entonces eso tiene una función, ¿no? Tiene una visualización, que nosotros reunimos a los estudiantes ¿para qué? Para que se fortalezcan, para que mejoren sus habilidades interpersonales. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir concepcionar
que cuando se trabaja en grupo, ¿no?, se puede lograr metas comunes, se puede lograr de aprendizajes de mejores calidad, y que el aprendizaje está basado en la mediación y la interrelación y en el manifiesto de estas habilidades interpersonales, ¿no? Entonces fíjense, dar una mirada cuando nosotros establecemos, por eso es muy importante monitorear constantemente a los grupos de trabajo, establecer con ellos el diálogo, observar cuáles son los alumnos que tienen ciertas debilidades, integrarlo al grupo para que ponga de manifiesto estas habilidades. Y 5, el procesamiento grupal, ¿no? Se da cuando los integrantes del grupo discuten cómo están alcanzando sus objetivos y los eficaces que son sus relaciones de trabajo, tomar decisiones sobre las conductas que conviene mantener y las que es preciso cambiar. Entonces fíjese, un proceso de evaluación para que el alumno vaya autorreflexionando de cómo está logrando los objetivos, de la eficacia del trabajo que está logrando y del perfil conductual también de esas habilidades que le permite desarrollar. Entonces aquí hay un aspecto muy importante, colegas, cuando hablamos nosotros de trabajo colaborativo, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo. ¿Cuál es la base de este aprendizaje colaborativo? Las habilidades interpersonales que se tienen que dar en ese trabajo. Y eso va a permitir que una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Eso va a permitir que el alumno tome conciencia que el aprendizaje se construye en comunidad, que el aprendizaje se construye, tiene su base en la interrelación social, que el aprendizaje no es descontextualizado. Entonces tenemos dentro de este enfoque por competencia otra perspectiva, que no solamente es la transmisión de la información individual o lo que el alumno puede rescatar de la bibliografía, ¿no?, sino que el aprendizaje se construye. ¿Cómo? ¿Cómo se construye? Discutiendo. ¿Cómo se construye? Analizando. ¿Cómo se construye? Planteando argumentos, contraargumentos. ¿Cómo se construye? A través de una reflexión crítica en forma grupal. Y se da solución. Muy bien. Eso es sumamente importante. Bien. Y vemos otra metodología sumamente importante, que es el estudio basado en casos, que va a permitir aquí al estudiante que tener en cuenta situaciones de la vida real. Esto le va a permitir al alumno movilizar un sinnúmero de recursos, y sobre todo este estudio basado en casos tiene un perfil. ¿Cuál es? La intervención o un estudio de campo, sumamente importante, intervenir en el contexto con los instrumentos necesarios, pero hacer un trabajo de campo, un trabajo observable, sistemático, correcto, que le va a permitir de alguna manera la construcción del aprendizaje, la movilización de competencias y capacidades. Es una estrategia en la que los estudiantes aprenden sobre la base de la experiencia y situaciones de la vida real. ¿Por qué? Porque va a intervenir el contexto. ¿Por qué? Porque el planteamiento, ¿no?, del caso de estudio que va a intervenir se da en la vida real, y el estudiante tiene que intervenirlo. Permite al estudiante construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Entonces, las categorías, la construcción, las conceptualizaciones, los tópicos que el estudiante va a construir, ¿no?, forma parte de esa vivencia experimental y educativa del contexto que interviene. Se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso. Aquí hay algo muy importante en este estudio basado en casos. ¿Por qué? Porque sin duda, primero se va a plantear el trabajo colaborativo, las diferentes funciones, los perfiles, ¿no?, las actividades que tienen que cumplir en forma individual y grupal, ¿no? Pero también luego va a haber una fase de análisis, de interpretación, de la discusión de ese caso. ¿Para qué? Para construir
el aprendizaje. Muy bien, vamos a entender algunos aspectos sumamente importantes para poder diferenciarlo de las otras metodologías. Un caso es un relato o una descripción de una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa, institución. El caso no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar en cierto problema. Eso es lo primero que tenemos que concepcionar, ¿no? Correcto. Que el caso no nos perfila la solución, sino es una oportunidad. ¿Para qué? Para nosotros poder reflexionar, analizar, discutir y plantear las soluciones a manera de construcción o poder movilizar las competencias y capacidades de los estudiantes. Entonces, intervenir un caso quiere decir es intervenir una problemática, una situación del contexto, intervenir, ¿no?, un aspecto sumamente de indagación, ¿no?, de investigación. Entonces hay que distinguir esos aspectos sumamente importantes. Y aquí en esta diapositiva podemos consolidar lo que pretende un estudio de casos, ¿no?, que tiene una significatividad particularizada en la parte real. ¿Por qué? Porque interviene el contexto, ¿no? Muy bien, se hace el caso, se presenta, pero ¿por qué? Porque sale de la situación contextual. Muy bien. Luego hay una parte ficticia arreglada. ¿Por qué? Porque sin duda esto es parte de la discusión de lo que va a perfilar el estudiante como parte de la solución y que va a plantear de alguna u otra manera las concepciones categóricas, las representaciones sociales, los conceptos, ¿no?, que plantea, lo que encuentra en diferentes bibliografías para poder constatar y poder construir su propio discurso, partiendo de ¿qué? De una base del análisis, de la interpretación. Y cuando hablamos del análisis e interpretación, nosotros movilizamos un sinnúmero de procesos netamente cognitivos en el ser humano. Se plantea una discusión, ¿no?, para llegar a una decisión y tomar medidas correspondientes. Muy bien. La selección o construcción del caso debe tener estos perfiles. Los casos de la vida real existen en diversos formatos, ¿no? Muy bien, en artículos periodísticos, en videos, en spots publicitarios, pero cuando no existen deben ser netamente creados, simulados. Bien, ¿qué significa esto, colegas? Que cuando yo planteo un estudio netamente de casos, hay una intertextualidad que me va a ayudar a mí la comprensión, la descripción de ese caso. ¿Y qué puedo utilizar yo? Los videos, los artículos de opinión, los spots publicitarios, los diferentes textos, ¿no? Entonces, estos aspectos me van a permitir a mí la comprensión mejor de ese caso, de esa problemática. Porque sin duda, la intertextualidad aquí marca un aspecto sumamente importante, que la investigación del estudiante, la intervención de ese caso va a tener una base teórica, ¿no? Esa base teórica la va a encontrar el estudiante ¿en qué? En los diferentes textos, en el internet, ¿no? Y ese caso particular sin duda le va a permitir de alguna u otra manera movilizar sus competencias y sus capacidades. Muy bien, se tiene que plantear qué es lo que sucede en el contexto, en esa situación problemática, cuál es el asunto o problema perfilado, quiénes están involucrados, qué actores, a qué situaciones se están enfrentando ellos, cuáles son los conflictos que se generan, los intereses y posibilidades que se ponen en juego dentro de este aspecto. Y lo más importante es el análisis del caso. Ese es el corazón de esta metodología. Se examina el caso, fíjense, para tener una idea clara de su naturaleza, de los conceptos implicados y sus ideas claras. ¿Cómo el alumno va a examinar? ¿Cómo el alumno va a comprender? ¿Cómo el alumno va a escribir el caso? ¿Por qué? Porque tiene que recabar información, sin duda. Tiene que recabar información, sin duda, de la situación real. Pero ¿cómo comprende, interviene esa realidad? ¿Cómo comprende ese tópico? ¿Cómo comprende ese asunto? ¿Cómo comprende esa problemática? Porque sin duda el alumno
tiene que investigar, tiene que plantear la intertextualidad en los diferentes textos, en el internet, en las revistas, en los periódicos, cómo se presentan estos tópicos, estos problemas en los intertextos y cómo se vivencia esto, ¿no?, prácticamente en el contexto del estudiante. Esta tarea se realiza mediante preguntas y análisis que permiten entender a cabalidad el caso. El caso presentado tiene mucho parecido con el caso que aparece en este artículo de opinión. ¿En qué se diferencia? El caso presentado tiene algunas semejanzas, tiene algunas diferencias. Son aspectos que le va a permitir al alumno analizar, examinar, interpretar esta problemática. Recojo información sobre el caso, y esto es sumamente importante cuando yo le decía que hay que establecer un trabajo de campo, que es lo característico en este estudio de caso. Se revisa la bibliografía, fíjense ahí, la intertextualidad. Entonces el alumno, cuando va a plantear el caso, la descripción de esto, tiene que tener las categorías conceptuales, ¿no?, el estudio de investigación, ¿no?, la base teórica, ¿no?, sumamente importante. Fíjense, ahí es algo muy importante esto, ¿no? Un caso respectivo que quiere plantear y se presta para diferentes áreas, CTA. También podemos hablar también de una contaminación ambiental. Y fíjense, si movilizamos ciertas categorías al estudiante, y el estudiante tiene que plantear ese estudio investigatorio de intertextualidad, ¿sí? Y cómo concepcionan los diferentes autores la contaminación del aire o la contaminación del agua. ¿Qué dicen los diferentes autores sobre la contaminación? ¿Cómo se contamina el aire? ¿Cuáles son los principales factores contaminantes de las aguas, de los ríos? Puede ser la basura. ¿En qué se basan? ¿En qué autores? ¿Por qué autor? Ese autor realizó una investigación, todo lo demás. Fíjense entonces la base teórica que tiene que manejar el estudiante, y se moviliza un conjunto de competencias y capacidades acá, porque sin duda tiene que revisar la información, seleccionar, comentarla, crear su propio discurso. Se observan videos también, se realizan entrevistas con la finalidad de reunir información que permite encontrar salidas a la situación planteadas en el caso. Entonces fíjense, este trabajo de campo es sumamente importante, las entrevistas que se plantea, la observación de los videos, la bibliografía, para poder constatar y entender bien el caso. Esta tarea se puede hacer por equipo de trabajo, en la que cada uno reúne información sobre el caso, pero dentro de puntos de vista diferentes, porque van a plantear sus propios discursos, sus propios argumentos, sus propios puntos de vista. Y el corazón, la discusión sobre el caso, que es sumamente importante. Este es el espacio que genera el desarrollo de competencias y capacidades, ¿no? Cada equipo de trabajo expone su punto de vista sobre el caso a partir de la información recopilada en la etapa anterior. Se presentan argumentos a favor o en contra, sustentos que justifiquen la posición adoptada. Entonces aquí se va a poner de manifiesto el aspecto de investigación del estudiante, ¿sí?, el perfil, la categorización, cómo maneja las diferentes conceptualizaciones de diferentes autores, ¿no?, la observación de los videos, cómo perfila sus argumentos o contraargumentos. ¿Por qué? Porque esta discusión le va a permitir, que es una oportunidad para consolidar el desarrollo de competencias y llegar a conclusiones sumamente importantes, posiciones diferentes, pero como una oportunidad de consolidar buenos argumentos, de poner de manifiesto, si tienes razón, en qué te basas, muy bien, el contexto, esta intertextualidad, estos puntos de vista del autor. Entonces me permite renombrar un buen trabajo de investigación. La formulación de conclusiones. Luego de debatir sobre los distintos puntos de vista desde los que pueden abordar el asunto, en conjunto se formulan las conclusiones o se toman decisiones consensuadas de ser el caso. Colegas, esta metodología de estudio basada en casos tiene algo muy importante que ustedes pueden visualizar. ¿Cuál es el aspecto de investigación y la intertextualidad? Es decir, que el estudiante maneja bien las categorías conceptuales, que el estudiante puede hacer uso de ¿qué? De otras investigaciones que ha perfilado el
los diferentes autores, ¿no? Y de plantearle al estudiante, ¿por qué crees que el autor define de esta manera la contaminación de la basura? ¿Por qué? Y si el estudiante investiga, es que, profesor, se basó en una investigación que hizo en su comunidad, tal, y eso le iguala categorización. Entonces, ¿qué es diferente? Fíjense que muchas veces el alumno, por ejemplo, en la feria de COSITEC o en la feria de CTA, el alumno construye, ¿no? O plantea un experimento, ¿no? Como parte y movilización de sus capacidades de investigación y alfabetización científica. Pero que es sumamente importante que el alumno también date, ¿no? La concepción teórica, en qué se basa, ¿no? En qué se basa ese experimento, ¿no? Entonces, si maneja esas categorías conceptuales de investigación de otros investigadores, de otros puntos de vista, de otras experiencias educativas, de otros campos de investigación, entonces puede mejorar. Y al momento que sustenta, ¿no? ese experimento que él plantea, entonces lo hace de una manera más científica e indagatoria. Bueno, para lograr competencias y capacidades. Muy bien. Otra de las metodologías en boga que permite el desarrollo de competencias es la investigación de tópicos, ¿no? Muy bien. Es una estrategia que permite a los estudiantes conocer el mundo de distinta manera y según sus niveles y posibilidades. Permite tener en contacto directo con el entorno, aprender a formular problemas, negociar los procesos de investigación, procesar información, contrastar hipótesis y formular conclusiones. La investigación de tópicos, colegas, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las categorizaciones que nosotros manejamos, los diferentes tópicos se plantean a las diferentes situaciones problemáticas que hay en el contexto. Y para poder investigar estos tópicos necesitamos de alguna u otra manera procesar información, contrastar hipótesis, formular conclusiones, que son aspectos sumamente categoriales. Entonces, fíjense, de repente yo recojo un sinnúmero de relatos orales en la comunidad, pero veo que esos relatos orales tienen dos tópicos, ¿no? Un tópico que es la religiosidad, que me hablan de diferentes festividades, de repente del santo patrón de la comunidad, ¿no? De cómo es el fervor religioso, ¿no? Y que se contrapone a otro que es la creencia en la brujería, todo lo demás, ¿no? Fíjense los tópicos. Pero de repente tengo un conjunto también de relatos que manejan otros tópicos, el tópico de los aparecidos, donde los relatos orales se perfilan. ¿Por qué? Porque se perfilan en base a ¿qué? Se perfilan en base a narraciones del duende, de la llorona, de los gentiles, fíjense, del Chuyachaki. Muy bien, entonces fíjense los aparecidos. Entonces, ¿cómo se manejan esos tópicos? ¿Y cómo se puede plantear una investigación sobre ello? ¿Cuáles son las creencias, las representaciones sociales que se manejan en eso? ¿Cómo se puede contrastar? Sumamente importante. Y si hablamos de tópicos, podemos hablar de un tópico de contaminación ambiental, de discriminación social, que se puede plantear en los diferentes textos y campos de estudios. Identificación del tópico que se investigará. Se realiza a partir del contacto con el entorno, la observación de un fenómeno, la intención de satisfacer una necesidad o de encontrar respuestas a ciertas interrogantes. Debe ser una tarea concertada con los estudiantes de tal modo que despierte su interés y se involucre en el trabajo de investigación. Entonces, esta investigación de tópicos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir al estudiante tener una visión totalizadora del problema que enfoca. Muy bien, hay una búsqueda de la información por las categorías conceptuales que se van a manejar aquí. La intertextualidad siempre va a estar presente, colegas, aquí como el perfil investigatorio, igual en las diferentes metodologías para desarrollar competencias. Lo podemos comprobar ahí. Luego identificar el asunto de investigación, el tópico de mi interés, ¿no? El tópico seleccionado por el estudiante porque ha meritado un diagnóstico en su comunidad,
¿no? Luego identificar el asunto de investigación, se busca información en distintas fuentes, artículos científicos, textos de consulta, páginas web, entrevistas a especialistas, ¿no? Entonces, qué va a hacer el estudiante ahí? Muy bien, ver cómo se manifiesta ese tópico en un artículo de investigación, en un artículo científico. Cómo se manifiesta ese tópico en algunas narraciones, en algunos textos. Cómo se manifiesta ese tópico en las diferentes páginas web. Cómo se manifiesta este tópico, cómo tiene esta concepción este tópico en los diferentes especialistas. Fíjense, de repente, entonces, fíjense, esto es sumamente importante, porque de repente nosotros tenemos un tópico como por ejemplo la pena de muerte, ¿no? Y esa concepción de la pena de muerte, cómo se maneja ese tópico desde el aspecto religioso de un cura, ¿no? Fíjense, cómo se manifiesta este tópico de pena de muerte desde el aspecto político de un gobernador, cómo se manifiesta este tópico dentro de un docente, cómo se manifiesta este tópico dentro de un punto de vista jurídico. Fíjense, entonces, para poder comprender, entonces hay una investigación para poder entender y comenzamos a categorizar y comenzamos a entender por qué esas personas a quienes plantean una entrevista, una investigación, manifiestan esas categorías, en qué se basan. Entonces es sumamente importante, ¿no? Muy bien. La información se registra en fichas textuales de resumen y comentarios respectivos. Análisis y procesamiento de la información. El investigador o equipo de investigación sistemática sistematiza la información recogida, la clasifica en función de los aspectos que comprende la investigación, extrae lo que considera más relevante y que le permite comprender el fenómeno investigatorio. ¿Por qué? Porque esta movilización de tópico es la intertextualidad y va a manejar un sinnúmero de fuentes de información. Y ahí es muy importante que comprender el fenómeno, seleccionar la información, lo más relevante para poder ir perfilando nuestro discurso. Formulación de conclusiones. Una vez que se ha procesado la información y se ha comprendido cabalmente el tópico de investigación, se redactan las conclusiones a las que ha llegado el investigador o el equipo de investigación. Esto sin duda pasando por un análisis e interpretación de este tópico y de la realidad cercana en la que se manifiesta en su contexto. Estas conclusiones se refieren a los aspectos esenciales del fenómeno de investigación. Muy bien. Y no puede faltar siempre también la evaluación. Y fíjense, colegas, cómo se plantea esta evaluación e investigación de tópicos. Se da durante todo el proceso de investigación, proceso formativo de la evaluación. Fíjense, no como resultado para calificar, no. Se da durante todo el proceso de investigación para superar las dificultades que se presenten y al final para verificar si se alcanzaron los logros previstos. Esto, fíjese, acorde con el diseño curricular, con el currículo nacional 2016, que se plantea un enfoque formativo y cómo tiene relación con el enfoque de competencia y cómo tiene relación esta metodología basada siempre en la investigación de tópicos. La evaluación es un proceso y no es un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca, en fin, un medio para mejorar, para reflexionar. Se puede utilizar, esta metodología es bastante versátil, sumamente importante. ¿Por qué? Porque se puede utilizar, ¿no?, en las distintas áreas curriculares, comunicación, matemáticas, ciencias sociales, CTA, especialmente para desarrollar competencias vinculadas a la investigación y al manejo de información. En comunicación se puede investigar sobre tópicos de literatura, en historias, geografía, sobre conflictos bélicos, cultura financiera, que son tópicos acordes con esas áreas curriculares. Muy bien. Se puede utilizar también en la ciencia y tecnología ambiente sobre el equilibrio ecológico, cuidado del agua, enfermedades y efectos contagiosos. De tal manera que este perfil de investigación, este perfil de intertextualidad le va a permitir una comprensión del tópico para poder solucionar algunos problemas de cómo se plantea. Muy bien, pasamos a otra metodología para desarrollar competencias, las denominadas exhibiciones educativas. Que estas experiencias educativas o esta metodología, ¿no?, para desarrollar competencias ha dado sus frutos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una celebración del Día del Logro que es basada en las exhibiciones educativas que ya se planteaba con una metodología.
El alumno adquiere el conocimiento, espacios abiertos de aprendizaje, museos, ferias, ¿no? Visita estos espacios que son sumamente importantes, contemplando los objetos o láminas expuestas en determinadas secuencias, generalizando, con comentarios de un altavoz o guía, dado el caso, para manipular objetos para que ponga de manifiesto aquí el desarrollo de capacidades. El visitante puede aprender algo, pero lo que aprende en la visita no depende solo de la calidad de la exposición misma, sino también en la capacidad del visitante de observar, apreciar la exposición de una manera activa, de tal manera que hay una interrelación entre las personas que presentan, ¿no?, este aspecto de investigación, sus capacidades, sus competencias, sus trabajos, que se complementa con la situación observadora y participante, ¿no?, que se da en esa. La fase de instalación: en esta fase se genera la idea de exposición, la temática que abordará, se preparan los medios y materiales que se exhibirán como parte de desarrollo de competencias, se colocan los stands, se ordenan en ellos las plazas de exposiciones. Cuando la intención es exhibir los trabajos de los estudiantes, estos deben participar en la construcción y organización de la exposición. Esto le permite al estudiante visualizar y tener en cuenta que todo lo que organiza en una sesión de aprendizaje, de todo su aspecto investigatorio que interviene en el contexto, tiene una funcionalidad. ¿Por qué? Porque es de vital interés para los demás, porque se va a generar ¿qué? Una cultura de diálogo, de interés, hay una motivación por parte del estudiante por mejorar, ¿no?, el desarrollo de competencias y capacidades y presentar mejores productos. Muy bien. Después de la fase de instalación viene una fase de orientación, momento en que los visitantes se informan de la temática, ¿no?, de la exhibición, se forman una idea global del material que se mostrará, determinan los aprendizajes que van a alcanzar con la visita y diseñan un recorrido que harán en el local. En esta etapa también es importante investigar algunos datos importantes sobre lo que exhibirá para hacer consultas o entender mejor lo que se exhibe. De tal manera que aquí se pone de manifiesto el desarrollo de competencias y capacidades. ¿Por qué? Porque no solamente se exhiben los productos, sino se pone de manifiesto qué competencias y qué capacidades, qué estrategias metodológicas de planificación, de ejecución, le ha permitido la elaboración de ciertos productos y lograr ciertos aprendizajes. Una fase de interacción que coincide con el inicio del recorrido, lo planificado en la exhibición, los stands, la observación, la toma de apuntes, las consultas que se pueden hacer, ¿no? Se observen algunas dudas por parte de quienes explican sus trabajos de exposición. Y la fase de evaluación, que tiene como finalidad verificar si la exhibición se realizó conforme a lo planificado, con la información recibida sea suficiente y se aprendió. Entonces, fíjense, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el alumno va a demostrar el desarrollo de sus competencias y capacidades, pero, ¿no?, con respecto al producto que va a presentar, y que eso se estimula muchas veces en el día de logro. Se puede utilizar esta metodología en las distintas áreas curriculares. Por ejemplo, en comunicación se puede exhibir afiches, obras literarias, fotografías de escritores que se pueden organizar. Y tenemos la metodología de desarrollo de valores a través de dilemas morales para el desarrollo de actitudes. Es una estrategia que favorece la capacidad de opinar y escuchar y aceptar las ideas del otro, para que haya empatía. Es una estrategia muy utilizada para elevar el juicio moral y puede presentar situaciones reales o similares hipotéticas para poder de alguna u otra manera mejorar las actitudes del ser humano. Colegas, sin duda hay muchas metodologías sumamente importante. Por ejemplo, también tenemos, adherido a lo que hemos visto, las simulaciones, que son otras de las metodologías activas que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos también tenemos sin duda los estudios comparativos, ¿no?, que ameritan de u otra manera la comparación de realidad de cómo se movilizan estos tópicos. Muy bien. Colegas, lo que estamos viendo son metodologías basadas para el desarrollo de competencias, pero hay algo que quisiera que concepcionen. Uno, el protagonismo del estudiante, porque se convierte en un estudiante el cual va a plantear un aspecto investigatorio, perfil investigador. Otro, la intertextualidad que maneja el estudiante.
que interviene en una realidad, pero con las categorizaciones, con la investigación, con los tópicos que maneja dentro de una base netamente teórica que es sumamente importante para poder intervenir y poner de manifiesto sus saberes previos. Y otro aspecto que es intervenir el contexto para que el aprendizaje sea significativo y contextual. Ahí hablamos de un enfoque por competencias, colegas. Hay que poner de manifiesto todas estas metodologías que están en boga. Sin duda, esto se hace planteando las funciones del docente, que tiene un rol mediador, ¿no? Donde el docente, ¿no?, va a plantear un rol de informador, de motivador, porque constantemente tiene que estar monitoreando, motivando a sus estudiantes, de orientador, de guía, porque va a perfilar ciertos instrumentos para intervenir la realidad, de retador, porque va a plantear las situaciones significativas, las situaciones del contexto, donde va a ponerse de manifiesto las potencialidades, las habilidades, ¿no?, las habilidades interpersonales, los conocimientos del estudiante, las actitudes socioemocionales, y desestabilizador, porque sin duda de alguna u otra manera con estas metodologías activas de desarrollo de competencias va a permitir que el estudiante ponga de manifiesto sus saberes previos, que se generen los conflictos cognitivos, porque en esta situación se presenta diferente. Entonces estamos hablando de una calidad de aprendizajes muy significativos, de tal manera que el proceso que debe seguir la construcción del conocimiento es el siguiente, ¿no? Plantear las nociones de investigación, las categorías. Luego esas nociones se relacionan para crear y tener en cuenta una información, pero luego llegar a otro nivel que es sumamente importante, que es la construcción del conocimiento. Muy bien, colegas, vamos ahora a desarrollar nuestro cuestionario como es de costumbre. Muy bien. A ver, tenemos ahí la primera interrogante. El tiempo se nos fue sumamente rápido, lo que amerita. Estos son temas sumamente amplios, colegas. Muy bien, vayamos a la primera interrogante. 1. Cuando los estudiantes proporcionan una serie de descripciones de una situación concreta con finalidades claras, presentadas mediante un material escrito, filmado, dibujado con soporte informático o audiovisual, posibilitando que los participantes planteen en principio problemas divergentes que no tengan una única solución, seguido de generar soluciones. ¿Nos estamos refiriendo a qué? Aprendizaje basado en la metodología de proyectos, metodología basada en dilemas morales, estudio de caso o role play, que son representaciones. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, colegas, de la pregunta número 1? Habiendo visto ya este tema de metodología basada en proyectos. Muy bien, Rosa, la letra A, Jorge, la C, Dora, la letra A, sí, la letra A. Muy bien, Jessica, la letra A, Julia, la letra A. Muy bien, colega, la letra A. Johnny, la letra A en su participación. Andy, toda la letra A. Muy bien, la mayoría, casi el 100% la letra a excepción de Jorge, la letra C. Vamos a analizarlo, a ver. Sara Senjo, la letra A. Vamos a analizarlo, colegas. Tengo como cerca de 10 participaciones con la letra A y Jorge Chávez con la letra C. Muy bien, a ver, dice, fíjense, cuando los estudiantes proporcionan una serie de descripciones, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál de las metodologías activas para el desarrollo de competencias se enfoca en el estudio de descripciones? ¿No? Fíjense, describe, ¿qué va a describir? El caso, pues, colega. Y la otra característica, trabajo de campo, que va a ser material escrito, filmado, dibujado con soportes informáticos audiovisuales, ¿no? Estamos, ¿no? Y fíjense, se plantea en principio el problema de que no tengan una única solución, sino se plantean varias soluciones. 3 aspectos muy importantes: descripciones, categorización conceptual, intertextualidad, trabajo de campo, dibujado, filmación, material escrito y dar solución. Respuesta, estudio de caso. La respuesta es la letra C, colega. Entonces, fíjense, son muy parecidas estas metodologías, ¿ah?, por la investigación, pero tienen sus dimensiones, sus categorizaciones. Muy bien, colegas, y por ahí, ¿no? Muy bien, Jorge Chávez, digo, primero, la C. Muy bien, respuesta a la letra
6, colegas. Muy bien. Vamos a la siguiente interrogante. Si el docente en una institución educativa promueve el estudio de casos y proyectos, o sea, metodología basada en proyectos, la estrategia está dimensionada especialmente centrada en el docente, centrada en el estudiante, centrada en la comunidad, centrada en los directivos. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Si hablamos de una metodología basada en proyectos, en estudio de casos, la letra B centrada en, claro, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién toma protagonismo acá? Sin duda se perfilan todas estas metodologías basadas en proyectos, pero quien toma el protagonismo es el estudiante. Entonces todas estas metodologías están basadas o centradas en el estudiante. Muy bien, colegas, ahí creo todos totalmente de acuerdo en la letra B. 3. Corresponde al campo de investigación que pretende comprender e interpretar y deconstruir la problemática a través de un plan de acción abordando situaciones reales y contextuales. Aprendizaje basado en la metodología de proyectos, metodología basada en dilemas morales, estudio de casos y role playing. Muy bien. Tenemos ahí algunas categorizaciones. Muy bien. Katy Luz dice la letra A. Homero Puma la letra A. Muy bien. Jorge la letra A. Entonces toda la letra A. Muy bien. Campo de investigación, colegas. Plan de acción corresponde a qué? Aprendizaje basado en la metodología de proyectos, necesariamente. Entonces las 3, la respuesta es la letra A. Perfecto. 4. Estrategia mediante el cual un estudiante utiliza una secuencia de expresiones monologadas, dialogadas o coloquiales de los contenidos de un tema curricular. Panel forum, entrevista, debate, exposiciones. Fíjense. Se plantea aquí expresiones monologadas y también dialogadas y también coloquiales. Fíjense cuál es lo característico aquí, y se dan en esas técnicas que habrá en panel forum, entrevistas, debates, exposiciones. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? A ver, la letra B, la entrevista, la letra Candy, la letra D, Jessica la letra B, Rosa la letra D, Anthony la letra B, entrevistas, Homero Puma la letra B, Sisi la letra D. Muy bien. Julia la letra D. Correcto, muy bien. Totalmente de acuerdo con Sisi y con Julia. La respuesta es la letra D. Colegas, cuando nosotros planteamos una técnica como la exposición, ¿qué hacemos? ¿Sí? Planteamos un perfil monologado, es decir, nosotros mismos a veces nos planteamos nuestras preguntas, ¿no? ¿Y qué es la contaminación ambiental? Y la contaminación, ¿sí? Establecemos un monólogo interior entre nosotros mismos, pero también puede ser dialogal o coloquial. Entonces la respuesta es la letra D. Muy bien. 5. Es una técnica que consiste en generar y proponer conocimientos por parte de cada uno de los participantes sobre un tema y problema colectivamente. Llegar a una síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. Panel forum, lluvia de ideas, mapas semánticos o conferencia. En fin, es una técnica, fíjense, que consiste en generar y proponer conocimientos por parte de cada uno de los participantes sobre un tema o problema colectivamente. Llegar a una síntesis, conclusiones o acuerdos comunes. Muy bien. ¿Cuál será la respuesta, colegas? La 5, muy bien. La letra B. La letra B. Jorge Chávez, la letra A. Muy bien. Anthony, la letra B. Jessica, la letra B. Homero Puma. Correcto. La respuesta, colega, es lluvia de ideas. Porque la lluvia de ideas sí consiste en generar y proponer conocimiento por cada uno de los participantes. Lluvia de ideas, ¿no? Sobre un tema o una problemática. Pero ahí no queda solamente esa estrategia, sino que la finalidad de esta técnica, ¿cuál es? Es que se llegue a una síntesis, a unas conclusiones. Cuando yo planteo la lluvia de ideas, para llegar a acuerdos, para llegar a conclusiones. Entonces la respuesta es la letra B. 5, la letra B. 6. Las ventajas de esta técnica para el desarrollo de aprendizaje significativo se logran puesto que es una herramienta flexible para que los participantes en la construcción de sus argumentos, en el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales. Muy bien. Es una ventaja de esa técnica, donde el alumno plantea la construcción de sus argumentos. ¿Esto a qué se refiere? Si construye sus argumentos y contraargumentos. ¿En qué técnica? Estamos hablando de
Del debate, correcto, muy bien, del debate. Rosa Medina, Katy Luz, Sara Asenco. Respuesta a la letra C. 6, la letra C. 7. Es considerado como una actividad de aprendizaje porque permite identificar la aplicación de los contenidos trabajados en algún fenómeno o espacio en el entorno. Se puede utilizar reportajes en videos, entrevistas o descripciones para compartir con otros de experiencia vivida. Cuchicheo, Philly 66, trabajo de campo o registro. Y esto ya lo hemos visto, colegas, lo hemos mencionado en la metodología basada en proyecto. ¿Sí? Muy bien. Fíjense. Se plantea un contenido de trabajo en algún espacio o entorno. Se puede utilizar reportajes en videos, entrevistas, descripciones. ¿Qué significa eso? Sara Senjo, la letra C. Claro, exactamente. El trabajo de campo consiste en eso, en plantear entrevistas, en hacer descripciones del contexto, en hacer reportajes, videos, filmar, es un intervenir, ¿no? Tener una experiencia vivencial. Sí, es un trabajo de campo. 7, la respuesta a la letra C. 8. Con el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes desarrollan habilidades para el diseño y resolución de situaciones relacionadas con los contenidos de aprendizaje. Este método de enseñanza presenta primero la información y luego se busca la resolución del problema, enfatiza la competitividad de los estudiantes, invierte la ruta convencional del proceso de aprendizaje y produce conocimientos teóricos para ser realizados, ¿no? Muy bien, muy bien, sí, para ser realizado. Philly 6 significa, ¿no? Grupo de 6 estudiantes donde plantean de alguna u otra manera el intercambio, un trabajo colaborativo para lograr metas comunes. Muy bien, de ahí la denominación 6 grupo de 6, ¿no? Muy bien, con el aprendizaje basado en problemas, es decir, metodología basada en problemas, ¿qué es lo que se logra? ¿No? La respuesta sería la letra B. Enfatiza, claro, enfatiza la competitividad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque es el desarrollo de las competencias. 8, la letra B. Muy bien. 8, la letra B. Muy bien. Y pasamos a la pregunta número 10. Corresponde al campo de investigación que pretende comprender e interpretar y deconstruir la problemática a través de un plan de acción abordando. Bueno, esa es metodología basada en proyecto. Y tenemos la... Muy bien. La pregunta número 10, perdón, ahí está. Juana, docente del nivel primario, al momento de ingresar al aula escucha que un estudiante le dice Serrano a uno de sus compañeros. Inmediatamente llama la atención al niño que le insulta. Otro niño se le acerca y le cuenta que varios de sus compañeros constantemente insultan a ese niño y que en una oportunidad se puso a llorar. La docente conversa con todo el grupo de estudiantes y los llama a la reflexión. Además solicita a los estudiantes planteen algunas alternativas para mejorar la forma de comunicación entre ellos. Juana decide elaborar una encuesta y aplicarla a todos los estudiantes para identificar otros casos parecidos. Fíjense, otros casos parecidos, estudios de casos, discriminación nos llevan. ¿Sí? ¿Con qué dominio y competencia el marco del buen desempeño docente se relaciona el caso? Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, conoce y comprende las características de todos los estudiantes, sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Letra C, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Enseñanza con dominio, estrategia y recursos pertinentes conduce el proceso de preparación. Preparación de los estudiantes, planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia. Muy bien, Rosa Medina nos dice la letra B. ¿Sí? Enseñanza para el aprendizaje. Crea un clima propicio para aprendizaje, convivencia democrática, exacto. La respuesta de la 10 es la letra B. Hay un problema de discriminación. Enseñanza para el aprendizaje tiene que actuar, ¿no es cierto? Entonces, crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales, teniendo en cuenta que la diferencia y la interculturalidad es una oportunidad para nuestros estudiantes para poder, ¿no?, plantear la metodología para el desarrollo de competencias. Recuerden, tenemos que tener en cuenta las habilidades
socioemocionales de nuestros estudiantes. Tenemos que tener en cuenta un aprendizaje colaborativo basado en la inclusión, en la diversidad cultural. Muy bien, colegas, muchas gracias. Ha sido el Magíster Eros Quisqueña Buffet. Un muy buen fin de semana y esperemos haber cumplido con ustedes y poder activar un foquito de impresión en este video conferencias. Sara Senjo, gracias. Muy bien. Un saludo fraternal a todas sus familias y recuerden que lo más importante es que se fortalezcan a nivel familiar y también a nivel profesional. Muy bien, Jessica, muy bien. Ok, gracias y hasta otra oportunidad. Rosa Medina, gracias, profesor. Manuela, gracias, profesor. Un saludo para todos ustedes, colegas desde la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, desde la corporación Auge Perú. Hasta otra oportunidad.